¿Es mi idea o no te estoy escuchando? A Creo que ver. no está hablando porque tampoco lo escucho. Ah, como se estaba moviendo la presentación, pensé que Sí. estaba hablando. Te doy la vida si quieres, Juan. No un segundo, toda la vida. Aló, ¿me escuchan ahí? ¿No? ¿Esta cosa qué le pasó? A ver, Te escuchaba muy bajito, ahora sí. ahora sí. Ah, ok, es que esta, no sé, esta cosa se bajó. Perdón. Bueno, ahora sí. Bien. Seguimos compartiendo pantalla y continuamos con la parte de la presentación. Y bueno, siguiendo con esto, se ve, ¿no? En la presentación. Ahí está. Sí. Sí se ve, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ok. Sí, sí. Ok. Espera, sí. Bueno, entonces, o sea, una array se puede hacer lo que sea. Se puede meter cosas dentro del array, se pueden sacar cosas del array, acceder a una propiedad o una posición del array, meter cosas intermedias o donde sea. Eso no está bueno, no es una buena práctica. Normalmente vamos metiendo cosas en el array y después las vamos a recorriendo o iterando o haciendo un ciclo para ir poco a poco dentro de ella. Y entonces, bueno, podemos también pedirle la cantidad de elementos que tiene un array. ¿Por qué esto es útil? Saber la cantidad de elementos que tiene un array. Para acceder a eso, yo a cualquier array, en este caso voy a dejar de utilizar esta cosa horrible que está acá, que no está bueno usarla. Recuerden que push siempre es un método y por ende debo colocar paréntesis y el valor dentro. Y acá dentro del array le digo length, que viene cierto es una cosa muy propia de arrays, así como push, y le puedo pedir la cantidad de elementos que tiene. Si yo esto lo guardo, me voy al navegador e imprimo, me dice que tiene 3 elementos dentro del array. Porque no estás pidiendo el nombre, sino la cantidad, ¿no? La cantidad de elementos que tiene el array. Eso lo vamos a utilizar porque vamos a utilizar unos ciclos para poder recorrer el array. Porque si yo tuviese 20 o 40 elementos dentro del array, yo necesito, y pensaba que estaba ahí viendo, yo necesito ir uno a uno. Por ejemplo, si tengo en vez de solo nombres, tengo personas dentro que tienen atributos y propiedades dentro, porque eso lo puedo hacer. Yo puedo preguntar a cada una de las personas cuál es su nacionalidad, o puedo contar las personas que son mayores de edad, o puedo mandarle correos electrónicos a las personas que son solo de Gmail, y así sucesivamente. Obviamente tengo un array y adentro tengo personas dentro. Yo tengo una familia y adentro tengo integrantes de la familia. Cada uno tiene un rol, tiene atributos, pero tengo un conjunto de cosas. Dentro del array se puede meter lo que sea, como le dije, y ahí dentro de eso puedo meter yo inclusive personas dentro de atributos y funcionalidades dentro del array.
Pero bueno, que es súper mega interesante. Aquí pueden ver también que, como les dije, yo puedo meter un array dentro de un array. Un segundito, que me faltó pasar el password de la Meet. ¿Dónde? ¿Por qué nunca veo las cosas Meeting Info? Pero si entras con el link, no entras directo. A mí no me pide el Sí, pass. pero no sé por qué el acceder no le permite. Mm, Ese lo posee, puede ser que tenga un problema. Con el Zoom. Bien. Entonces un array puede tener varias dimensiones también. Ven que tenemos una hoja de Excel. Una hoja de Excel tiene columnas, filas y columnas. Y bueno, podemos tener filas y columnas y dentro de una fila, dentro de una celda particular podemos tener otro array y así sucesivamente. O sea, podemos tener muchas cosas dentro de un array. Un array puede ser desastroso. Pero no sé si tener tantas cosas dentro del array está bueno. Es como una especie de matrix de información rara dentro. Dentro de una sola variable usualmente no se ve eso. Pero es posible, es posible. Usualmente dentro de un array metemos objetos literales, como para almacenarlos todos. Bueno, ya vimos operaciones matemáticas, de suma, resta, multiplicación y división, y otras operaciones matemáticas. Acá está interesante pararnos un segundo en las variables de tipo numérica o los valores de tipo numérica, porque me comentaron de que querían sumar dos números, pero realmente dos textos con comillas. Si tú intentas sumar dos textos con comillas, el lenguaje de programación puede concatenarlos porque son textos. Entonces, yo de alguna manera u otra tengo que convertir ese texto en algo. Y JavaScript tiene una funcionalidad de decirle, eso que está de texto, conviértelo a un número. Obviamente, si es un carácter alfanumérico que tiene letras y números, no, va a explotar y va a ser otra cosa. No tiene sentido. Pero si es solo un texto, puedo convertirlo de otra manera. Y es utilizando dos tipos de funcionalidades dentro del lenguaje de programación. Que lo voy a decir a modo como se lee, parse int, justamente una funcionalidad, parse seguido de int, que es parséalo, conviértalo en entero, lo que está dentro de los paréntesis, y parse float es lo que está dentro de los paréntesis, me lo vas a convertir en un valor flotante, un valor con puntico, o un valor con decimales. Ambos dos se vuelven ya números, y ya los puedes sumar, restar, multiplicar, dividir y hacer un montón de cosas más. ¿Qué les iba a comentar acá? Por ejemplo, si nosotros somos muy básicos con JavaScript y tenemos un cuadrito de input, así donde la gente escribe un monto con el teclado, eso siempre va a obtenerse como un texto, siempre. Yo desde el lenguaje de programación de JavaScript, agarro, lo tomo, como es un texto y sé que es un número, lo convierto a un numérico y después hago la operación que queramos hacer. Más adelante vamos a poder hacer una calculadora, tomando un valorcito o algo bastante sencillo, una calculadora quizás muy básica, o por lo menos para menos que se sumen valores. Esto lo utilizamos de esta manera. Ustedes pueden crear, en su casa creen dos variables con strings y le ponen valores e intenten sumarlas. También intenten multiplicarlas, a ver qué es lo que pasa dentro del lenguaje de programación. Por acá empieza otra palabrita interesante que es none, pero la vamos a ver un poco más adelante. Tiki, esto lo vemos al final. Y básicamente eso es todo lo que cierra lo que es la clase 2. Ahora faltan muchas más cosas. Por ejemplo, yo en mi variable de acá arriba, yo quisiera imprimir dentro de mi código o algo por el estilo, que si no es profesor, diga Juan Carlos no es profesor. ¿Y qué haces dentro de la vida cotidiana? Ya, repites de nuevo. Ok, si yo quiero preguntarle a esta variable si esa persona es profesor o no. Exacto, el condicional, como dice el señor Juan Exactamente, Carlos. lo normal, agarramos y metemos una condición, un condicional. Por más que suene muy raro, muy técnico, es así, un condicional. Entonces, dentro del lenguaje de programación existen condicionales. Todos los lenguajes de programación es algo que lo tiene.
Entonces, ¿y cómo se estructura? Bueno, decimos, si algo se cumple, entonces ejecútate. Y yo lo voy a escribir aquí a modo de pseudocódigo. Vamos a escribirlo acá arriba. Vamos a vamos a crear un archivito nuevo. Vamos a dejar esto así. Voy a crear unos archivos nuevos. Condicionales.html. Condicionales.js. HTML lo linkeo y muy rápidamente se hace esto. JS, perfecto. Bueno, siempre imprimo otra cosa. Ok, dentro de condicionales, apenas content un folder, tucu, y esta página no tiene nada, está vacía. Perfecto, me muestra mi terminal y la dejo ahí. Vamos acá y me voy a llevar la misma variable para que no entre acá. Variable profesor de Juan Carlos. Cierro esto, pego aquí y aquí. Entonces yo quiero entrar dentro de la condición que si es profe, imprime es profesor. Entonces, traduciendo todo esto a un lenguaje de programación, es bastante sencillo. Recordemos que todos son variables, son palabras reservadas dentro del lenguaje de programación. Y una palabra reservada dentro del lenguaje de programación es la que usamos para condiciones. El if. Exactamente, usamos una palabra en inglés porque todos los lenguajes de programación usan el inglés como base de su sintaxis. Y describimos if. If es la traducción de sí. Esto puede estar en mayúscula o en minúscula, no les va a afectar todavía mucho. Esto es una estructura. Si algo se cumple, voy a escribir paréntesis acá, entonces ejecuta lo que está dentro de las llaves. O sea, que si lo que está adentro se cumple efectivamente, lo que está dentro de las llaves se va a ir ejecutando o se va a ejecutar. Si no se cumple, no hay nada que escriba aquí que diga que si no, no se cumple. Pero es importante, si esto se cumple, ejecuto lo que está dentro de las llaves. ¿Qué es lo que quiero yo preguntar? Si es profesor. ¿Cómo accedo a eso? Con el es profe true Es o profe, pero es profe así. ¿Existe? Podemos no probarlo. es. Si yo refresco No esto es acá. no es con persona porque es el nombre de la variable, ¿no? Tengo que hacer Mm, primero la persona y luego el atributo. Y me lo dice acá, me dice, hey, ahí llegó una referencia que no estás colocando. Cuando llega reference error es que no estás accediendo a la variable. Entonces tengo que preguntar primero, el dato está dentro de persona. Sí, bueno. ah, El atributo es profesor. Y luego empiezan las comparaciones. Si es profesor o no. Ajá. Si es verdadero o falso la condición que voy a ejecutar acá. Yo estoy comparando. Vamos a hacer una comparación bastante sencilla y luego la vamos a reducir porque no tiene sentido agregarle más cosas. De hecho, el Visual Studio Code nos va a dar una facilidad para hacer eso. O nos va a sugerir, mejor dicho. Si esta información que está ahí, que es persona.profe, es igual a true, está como raro, ¿verdad? Entonces, ¿recuerdan para qué utilizamos el igual? Para agregar el valor, ¿no? Asignarle un valor a la Ujú. variable. Agregarle valor, asignarle valor. En un condicional es exactamente igual. Si yo uso un solo igual, estoy asignándole el valor. Entonces, dentro del lenguaje de programación vamos a utilizar siempre doble igual. En todos los lenguajes de programación, creo que, no sé, 90, 95% del lenguaje de programación utilizan el doble igual para comparar valores. Comparando este con este. Bien, por lo menos voy a ejecutar el código a ver si no se rompe todo. Entonces, refresco y no me dice nada. Pero por lo menos no se rompió todo. Veamos el código y yo agarro acá, escribo console.log de es profesor, ¿no?
Estoy haciendo algo interesante dentro del lenguaje de programación que se llama utilizar tabuladores para definir como que lo que está dentro de algo, o lo que nosotros llamamos dentro del lenguaje de programación indentar o utilizar sangría. Eso es para saber que console log está dentro del if, está dentro de unas llaves. Yo pudiese escribir todo esto pegado acá, pues eso va a funcionar. Pero es más, se ve más organizado si yo voy teniendo cosas dentro de cosas, como una estructura, básicamente. Si yo guardo esto y voy acá y refresco, me va a exprimir es profesor. Pero si yo agarro y le cambio el valor de la variable y le escribo ahorita false o false, ¿va a hacer algo? No te sale nada. No, no va a hacer nada. Yo no le estoy diciendo si no, no es profesor. Yo estoy preguntándole si es profesor es algo. De resto no. De resto no estoy diciéndole que haga algo más. Ahora, si yo quiero que en este caso imprima no es profesor o es un alumno o imprima otra cosa en caso tal de que la condición no se cumpla, yo dentro de los lenguajes de programación voy a utilizar una palabra reservada más que es de lo contrario. De lo contrario en inglés es else. O bueno, aquí tengo a Genito que me puede corregir, así que escribo else. Después de la llave que cierra. Esto quiere decir, de lo contrario, voy a ejecutar el código que está dentro de las llaves. Y les hago una pequeña acotación. Si yo quiero ejecutar más de un código dentro de un if, escribo el código, escribo código, es que escribiendo cualquier cosa, ¿no? Pero escribo código y escribo código. Dentro de las llaves. Todo eso se va a ejecutar uno debajo de otro. Así como se ve. Bien, aquí obviamente estamos haciendo un ejemplo bastante sencillo, pero yo puedo crear una variable, conectarme a la base de datos, mandar un correo electrónico, hacer un montón de cosas dentro de un if, que usualmente es lo que se ve. Ok, de lo contrario, yo quiero imprimir, yo quiero escribir el nombre de la persona y decirle que no es profesor, no solo el nombre de la persona. Aparte de, perdón, no solo no es profesor. Profesor. Yo quiero escribir aquí delante el nombre de la persona. ¿Qué escriben ustedes? Y ya esto va a funcionar. Por lo menos el código dice que no se me va a romper porque el Visual Studio no me dice nada. Pero yo quiero escribir, en este caso, Juan Carlos no es profesor. Persona.nombre. Exacto. Persona.nombre. Más. Ya está ahí. Ok, exactamente. Estamos concatenando. Entonces, bastante... Para verlo, si yo refresco acá, me dice Juan Carlos no es... Uy, está todo pegado, qué feo se ve. Entonces, obviamente, yo puedo poner un espacio entre las dos. Entre ellos dos para que no se vea tan feo. ¿Qué hago aquí? ¿Qué haría para colocar ese espacio? 2 comillas y espacio. Ujú. O sea, espacio entre comillas. Exactamente, también. O coloco el espacio acá, que está bien. O Ok. también otras comillas más y las concateno. Simples o dobles. O un espacio más. Entonces esto estaría añadiendo cosas dentro del string. Refresco y ahora sí tiene su espacio dentro de él. Bien, esto se ve súper bien. Pero yo lo único que en el Visual Studio no me lo está diciendo, pero lo único que estoy haciendo acá es comparando contra un valor booleano. Cuando yo normalmente tengo un if y estoy comparando ese valor contra un valor booleano o ese valor es booleano y yo quiero saber si es verdadero o falso, esto que está acá, que es igual a true, no es necesario. Porque ya es profe, es true o es verdadero. Si yo le saco esto que está acá, el lenguaje de programación va a entrar a persona, va a pedir el valor de profe y ya es profe, es verdadero, o sea que es verdadero, es true o es encendido, como quieran llamarlo. Y como esa condición se cumple, porque es true, todo lo que está dentro debería ser acá true, esto se va a ejecutar. Suena raro, pero estamos como que acortando un poco lo que es el lenguaje de programación. Porque pueden ver que en algunos de los ejemplos que encuentren por internet o que vean por ahí,
no les vea como que no vean el valor específico que están comparando. O sea, no se alarmen, sino que ese valor ya es booleano. Pueden seguirlo utilizando como personas comunes, comparando un valor sencillo, y lo van a ver así, porque ya es true. True es true. Entonces, sí, true es true. True es falso. No, estás comparando siempre true contra true. Y todo eso es verdadero. ¿Esto se entiende? A mí me empieza a explotar la cabeza, pero es normal. Por ahora son condicionales, son condiciones. Escríbanlas siempre en la mano. Lo más recomendable es agarrar esto y escribirlo en un papel. No empiecen a codear de una sola vez, porque si no se van a confundir. Ahora lleguemos a una condición un poco más sencilla, por ejemplo, o una condición que podemos agregarle cosas. Yo quiero agarrar acá y preguntar si es profesor y si tiene más de 100. Más de 100 de dinero, $100, 100 pesos, 100 lo que sea. Yo empiezo a lo que son unir condiciones. Para unir condiciones, yo voy a utilizar un símbolo realmente, un símbolo reservado dentro del lenguaje de programación. Ese símbolo es el ampersand, ampersand. Ese símbolo está encima del 6. Es shift 6. Y tengo que escribirlo 2 veces. Seguido de eso, estoy diciéndole un i. Si la condición de la izquierda se cumple y la condición de la derecha se cumple, ambas condiciones, yo voy a hacer lo que está dentro de las llaves. Por ejemplo, persona, punto dinero, sea mayor a 100. Aquí entra otro elemento de comparación, que es el mayor que. El símbolo de mayor que es la flechita que va hacia de izquierda a derecha, porque estoy comparando uno que puede ser un valor con el valor que quiero realmente comparar. Con eso es el mayor que. Si es profesor y además el dinero que tiene es mayor a 100, entonces es profesor y gana bien. No sé, estoy escribiendo cualquier cosa, pero es una comparación. De lo contrario, él no es profesor. Pero adicional a eso, yo quiero saber si es profesor y si no gana más de 100. Y yo quiero decir que es profesor y no gana bien o necesita un aumento de sueldo. Usas el else, ¿no? El else, entonces yo puedo hacer y añadir más condiciones. En vez de utilizar este else, porque el else es el último de todos, realmente el último de todos, yo puedo agregar otro else adicional. Escribo otro else. Sí, Juan Carlos, pero tienes otro else por ahí. ¿Por qué vas a escribir un else más? Bueno, en este else, en vez de dejarlo solito como está ahí, porque a mí me está rompiendo el lenguaje de programación y está diciéndome, hey, no puedes agregar 2 else. Sería el else if. Claro, exactamente. Utilizo algo que se llama else y seguido de un if. Si algo se cumple, si no, sí, si no. Entonces, ahí voy añadiendo, ¿cómo se llama? Condiciones. Condición dentro de una condición. Exactamente. Esto está bien. Ahorita voy a compararlo contra la misma variable. De hecho, voy a agarrar, copiar y pegar. Todo esto. Y esto también. Voy a agarrar y copiar y pegar acá, para no escribir todo el código completo. El profesor necesita un aumento de sueldo. Necesita un aumento de sueldo. Bien, entonces, si yo quiero saber si es profesor y además que tenga menos de el dinero o el sueldo, como quieran llamarle, sea menor a 100. Ajá. ¿Qué creen que según los datos que está acá? Me lo puso muy bonito. Según los datos que está acá, ¿qué va a imprimir? A ver. Hasta el momento se puede imprimir. imprimir que los dos son profesor, solo que uno gana bien y el otro necesita un aumento de sueldo. Claro, pero aquí hay un solo profesor. No, pero ahí no te imprimiría. Juan Carlos no es profesor Claro, exacto. y gana
¿Seguro? Bueno, vamos a El imprimir profesor más o gana menos. bien, porque no es el dinero más de 100 y por ende, Ah, si es mayor a 100, te estaría está bueno. diciendo, Pero me va a escribir Juan Carlos no es profesor. ¿Por qué me va a imprimir Juan Carlos no es profesor? Porque ¿por qué no los mandaste a imprimir? ¿Porque no dice el log al final? Ah, no, porque porque todos imprimiste. tienen su log. Porque Juan Carlos es profesor. No, no va a entrar en esta No, condición. Entonces, como no entra en la claro. primera, y es donde entremos todos, porque el y es Está que las bien. dos condiciones sean verdaderas, o sea, que las dos condiciones se cumplan. Por ejemplo, si tengo dinero y me quiero ir de viaje, o solo tengo dinero y no me quiero ir de viaje, no me voy de viaje. Entonces, ambas condiciones se tienen que cumplir. ¿Por qué? Porque yo le estoy definiendo acá el y. Solo lo único que estoy haciendo es bajar lo que ustedes hacen y piensan y razonan en su vida cotidiana a un lenguaje de programación. Es tan sencillo como eso. Quizás lo vean difícil, lo vean complicado, pero básicamente es entender un poco lo que es la sintaxis, cómo se escriben las cosas dentro del lenguaje de programación. Pues por Sí, no, y ende, además abajo dice console log, persona, nombre, y sí, no es profesor, pero como esta es la condición, si es verdadera, se tiene que cumplir. De lo eh, contrario, nada más exactamente. trae el nombre. Exactamente. Entonces, esta condición se tiene que cumplir y esta también. Esta condición se tiene que cumplir y esta también por el y. Y si no hay nada de eso, imprimo esto. Pero si yo quiero evaluar si realmente mi código funciona, o sea que dado estos datos, ya es profesor Juan Carlos, ya tiene un dinero, o tiene un sueldo, como queramos llamarle. Y yo diría que esto debería entrar acá, en esta línea de código, vamos a llamarlo así. Entonces, ¿qué pasa acá? Debería imprimirse esto. Si no sucede eso, imprime otra cosa, entonces algo estamos haciendo mal dentro de las comparaciones o algo por el estilo, metimos el dedo mal, que pasa a cualquiera, así que no está mal siempre equivocarnos. Entonces, eh, es profesor y gana bien, casualmente, ¿no? Imprimió lo que yo pensaba que iba a pasar, porque su dinero es Puede el que llegar dice a acá. 100. Acá podemos extendernos por una cantidad de ejemplos. Lo que creo que ustedes más adelante piensen es que, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer acá adentro? ¿Qué condiciones puedo meter? Piensen en el proyecto y vayan como que razonando un poco las cosas que cambian dentro de su proyecto o algo vayan pensándolo. Eso les va a ayudar muchísimo a entender o a hacer bastante práctica de esto. Prácticamente es una condicional, es un condicional es esto, se establece de esta manera, esto tiene muchas reglas dentro, se puede romper o puede dañarse o puede ser muy complejo, pero esto es un condicional. Existe otro condicional más que podemos utilizar, que normalmente no se usa demasiado, que es el switch. Yo voy a dejarle una lámina, no me quiero parar en esa, pues vamos a empezar la semana que viene con esa porque quiero enfocarme en algo más interesante dentro de la programación. Bueno, lo van a ver acá dentro del cosa, el conditional if, aquí les explica todo, símbolos de comparación y este switch también les explica, es bastante sencillo de utilizar. Pero quiero enfocarme en otro lado. Esto también del ámbito de la variable lo voy a dejar un poco más adelante para funciones. Pero quiero enfocarme aquí, en este punto muy, muy importante. Ay, ya se nos va a acabar el tiempo. Vamos a quedar 10 minutos. Creo que con estos 10 minutos nos alcanza y suficiente para esta parte. Yo voy a explicar la primera nada más con un ejemplo con un array. ¿Qué pasa si yo quiero ejecutar muchas veces algo? Entonces yo entro en una repetición, o en un bucle o un ciclo. Hacerlo n cantidad de veces. Siempre va a ser muy importante conocerlo. N cantidad de veces. ¿Cuántas veces las voy a hacer? Yo las defino. Por ejemplo, yo quiero imprimir en la pantalla 5 veces hola mundo. Bueno, X, yo agarro e imprimo console log, console log, console log, console log. Vamos a ir al código de una sola vez. Voy a ir a clase 3, voy a crear dos archivos de nuevo. Ciclos.html, y esto no importa dónde lo creo. Ciclos.js. Ajá, si no. Esto lo meto dentro de clase 3. Ay, no me preguntes de nuevo. Y HTML lo linkeo con el otro. Esto no. L.
Piqui, 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 ciclos.js. Guardo, cierro acá, cierro acá. Entonces yo puedo hacer console log. Hola mundo. Y puedo agarrar e imprimir esto 5 veces. Hola mundo 1, hola mundo 2, hola mundo 3, hola mundo 4, hola mundo 5. Está todo bien. Esto va a funcionar. De hecho, si me paro acá y me voy donde estaba yo escribiendo y escribo acá ciclos.html. ¿Será que no lo linké bien? Yo creo Sí. que no lo linkeé. Ciclos. Bueno, escribí otra cosa en algún sitio, no sé dónde lo escribí, después veo qué hice. Entonces me escribió hola mundo, hola mundo, hola mundo, hola mundo, hola mundo, un montón de hola mundo, ¿no? Pero yo lo estoy definiendo la cantidad. ¿Qué pasa si yo quiero hacerlo con un parámetro parametrizado? Bueno, ahí vamos a entender un poco más lo que son los ciclos. Dentro del lenguaje de programación vamos a utilizar una sentencia, una estructura realmente, que se llama una estructura llamada for. El for es una palabra reservada de JavaScript, va a tener unos paréntesis, va a tener unas llaves. Y vamos a tener dentro 3 cosas. Voy a escribir 2 puntos y comas, esos 2 puntos y comas. ¿Por qué? Porque de este lado, o dentro de los paréntesis, como primera expresión que voy a tener, es la condición de inicio. Para una condición de inicio, siempre, sí o sí, yo voy a definir una variable. Nombre de la variable se lo ponen ustedes. Habitualmente le colocan i, o j, o k, o a, o b, o c, alguna variable bastante corta. Y yo voy a hacer que se imprima hola mundo 5 veces. O sea, yo quiero que i inicie en 1, porque va a hacerlo 1 a 1 incrementalmente. Perdón. Ese es el valor de inicio. Siempre va a estar definido dentro de la primera, del lado izquierdo del punto y coma. En el lado central de ese punto y coma, yo voy a escribir la condición para que se vaya a ejecutar el código que está dentro. Ese es, ahorita traducimos el for, para que lo vean un poco mejor. Eso es que yo quiero que ese valor que yo voy a ir incrementando sea, o que se detenga, realmente no es un valor de detención, sino un valor de condición, o que sea menor a un valor. Digo que i sea menor a, como lo voy a hacer 5 veces, menor a 6. Se va a ir en cada una de las repeticiones y preguntándole, ¿i es menor a 6? Y él va a decir sí o no, y va a ejecutar el código. Una vez que termine ese código, yo quiero que i se incremente en 1. Traduciendo un poco esto, realmente es el for es la traducción de para todos los i que comiencen en 1, mientras que i sea menor a 6, y una vez que se cumpla esa condición, va incrementándose de 1 en 1. Esto es una estructura que se usa muchísimo para repetir. Se utiliza para ir siempre, usualmente, de 1 en 1. Si yo ejecuto esto, este hola mundo que está acá, lo voy a sacar. Y van a ver, creo que una pequeña diferencia dentro del lenguaje, que es esto. Fíjense que dice 5, dice hola mundo 5 veces, porque en la línea 2 de ciclos JS se imprimió 5 veces esto, porque estoy dentro de un ciclo, que la misma línea lo imprimió 5 veces. Entonces, volviendo al for, un for es una estructura de repetición, estructura de ciclo, de bucle, donde yo voy a ir imprimiendo, donde yo voy a tener una primera expresión de inicio, una expresión de condición para que se ejecute este código y una tercera expresión de incremento o de decremento. En las láminas van a ver que hay un decremento en un momento. Entonces, ¿cómo funciona esto? La primera vez, yo definí la variable i en 1. Él va a entrar en este 2 puntos y va a preguntar, ¿i que vale 1 es menor a 6? Sí, ¿verdad? Entonces imprimo esto. Después de que terminen,
por simularlo de esta manera, después de que termine esa vuelta, va a incrementarlo en 1. Y más significa incrementate en 1. ¿Cuál? La variable que está del lado izquierdo, que es i. No va a entrar en esta porque ya la creó la primera vez. Y ahora i vale 2. Y es menor a 6. Si es menor a 6, bueno, imprime otra vez o haz lo que está dentro de las líneas de código. Luego incrementate la siguiente vez. Entonces va a ir así hasta que llegue a 5. 5 es menor a 6. Sí, perfectamente. Bueno, imprime hola mundo. De esa manera, yo puedo agarrar y va a incrementarse el valor de i, perdón. Va a ser 6 y va a decir 6 es menor a 6. No, ¿verdad? Como no es menor a 6, se cierra el código y termino el for. Por ejemplo, si yo quisiera imprimir también esa variable, imprimirla concatenada acá, yo agarro y le digo hola mundo i, y que es el valor de ese incremento que voy de 1 en 1. Esto ahora se va a imprimir uno debajo de otro porque no se va a repetir el mismo texto. La primera vez i vale 1, la segunda vez i vale 2, vale 3, vale 4 y vale 5. E imprimió. Al finalizar esto, i va a valer 6. Por ahora no les va a importar mucho, pero i va a valer 6. Y por eso que se termina el código. Esto es sumamente importante. Y lo vamos a utilizar para, ¿vieron? ¿Te acuerdan las variables de las personas que teníamos ahí? Bueno, lo vamos a utilizar realmente para recorrer arrays o hacer este tipo de repeticiones. Ok. ¿Se entiende esto, chicos? Sí. Sí, sí. Pero hay que practicar, ¿vale? Sí, Claro. sí. Ok. Creo que puedo tener, no sé si menos de un minuto puedo tener ya. Entonces, vamos a ir cerrando la clase de hoy. Nos vamos a hacer con otra práctica porque sé que van a tener más cosas por hacer. Les voy a subir la clase, las 2 clases grabadas, obviamente, pues son 2. Digo, ahorita que se grabaron 2 veces. La presentación y lo que hicimos en el código. Y les voy a dar un breve ejemplo de trabajando con un array. También se los voy a trabajar esto, que está también en el código, pero está bien. Lo tengan otro ejemplo más. Y porque queda de parte de ustedes practicar. Practicar en los ejemplos y practíquenlo. Agarren el proyecto que tienen y vayan empezando cosas y van a ir haciendo pequeñas cosas, pequeñas variables y van trabajando con eso. Regístrense en el Discord los que falten y cuando hagan código y no les funcione algo, vayan a Discord y lo ponen ahí. Hay un canalcito específicamente para ese que es errores.